Vamos a seguir hablando acerca de la madurez espiritual. Caminando hacia la madurez espiritual. Dice 1 Corintios capítulo 3, del 1 al 4. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Sabe? El apóstol Pablo está diciendo, yo los conocí hace algún tiempo y en ese momento no les pude hablar de una manera en la que debía. No les pude hablar espiritualmente porque eran carnales y está bien, eran niños en Cristo. Pero lo que enseña el versículo 2 es que el apóstol les está diciendo, pero el problema no era que eran niños en Cristo, el problema es que aún siguen siendo niños en Cristo. Cuando él dice, ni sois capaces todavía, el apóstol está trayendo el punto allá atrás, donde los conoció y los vio como niños, y los revisa ahora y les dice, pero es que ustedes siguen siendo niños. ¡Wow! La madurez espiritual se relaciona con la adultez espiritual. Es un sinónimo. La madurez, mira, lo vamos a ver de una manera indirecta. Indirecta porque no lo voy a tocar esta parte. No a profundidad. Pero escúchame, si algo quisiera que tú recibieras hoy, es que la madurez espiritual se expresa en las relaciones. Cómo tú te manejas en tus relaciones con tu prójimo. Y eso habla mi relación con Dios primeramente y mi relación con los demás, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis hermanos de la iglesia, mi familia. La manera como yo me relaciono con ellos habla de mi madurez. Por eso es que el Señor está interesado en que maduremos todos los que estamos aquí, comenzando por mí. Porque el Señor quiere que nosotros tengamos una relación que le sirva para sus propósitos. La madurez espiritual no tiene nada que ver con la edad. Entienda esto. La madurez espiritual no tiene necesariamente que ver con el tiempo y la frecuencia con la cual asistes a la iglesia. No tiene que ver con los cursos o los títulos teológicos o estudios que hayas hecho. No tiene que ver ni siquiera con tu salud espiritual. Usted ahora puede estar muy bien espiritualmente hablando y puede ser un niño en Cristo. Y eso está bien. Cuando tú estás sano espiritualmente hablando, tienes todas tus cosas al día para con el Señor. Eso es un potencial, porque solo madura, solo crece lo que está sano. Lo que está enfermo no crece. Lo vemos en la naturaleza todo el tiempo. Lo que está enfermo no da fruto. De tal manera que usted puede estar sano espiritualmente hablando y eso está bien, pero eso no quiere decir necesariamente que sea maduro. Lo que sí significa es que tiene un potencial para madurar. Tiene un potencial para crecer. La madurez espiritual no tiene nada que ver con los dones del Espíritu. Usted puede tener el don del servicio. Le gusta servir a la gente. Eso no quiere decir que lo hagas bien. Usted puede tener el don de presidir, ser un líder natural, pero puede andar por allí haciéndole daño a la gente con su forma en la que se relaciona con la gente. La madurez espiritual no tiene que ver con tu capacidad ni con tus dones, mucho menos con los dones del Espíritu.
El domingo pasado les comentaba que conozco mucha gente que en la mañana habla en lenguas espirituales y en la tarde están hablando lenguas demoníacas. Sobre todo cuando chismean y murmuran del prójimo. Aleluya. Siento la presencia de Dios esta mañana aquí. La madurez espiritual tiene que ver, escúchame, con dos expresiones bíblicas. Número uno, la unidad de la fe. La unidad de la fe. Y número dos, con el carácter de Cristo en nosotros. En Efesios 4, del 11 al 16, dice así. Efesios 4, del 11 al 16, dice: y Él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos. Los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Los 5 ministerios. ¿Por qué el Señor elige gente de su pueblo y los constituye en alguna de estas 5 categorías? Porque Él está interesado en que los santos, es decir, todo su pueblo, sea perfeccionado. Esta palabra griega perfección o perfeccionados que se tradujo aquí tiene que ver con madurez. No habla de no cometer errores, habla de mostrar madurez. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Número 1 te dije, ¿verdad? Y el conocimiento del Hijo de Dios. Y mira lo que sigue, verso 13. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mira, esto lo vamos a entender. ¿Cuántos aquí han hecho esto o hicieron esto con sus hijas? Yo lo hice con sus hijos. Yo lo hice con mis hijas. Elegimos en la casa una puerta, un marco, y íbamos rayando la altura. Y ahí tú cada cierto tiempo rayabas y ellas mismas estaban pendientes, iban, vamos a hacerlo otra vez. Y se gozaban porque habían subido 3, 4, 5 centímetros. Porque nada alegra más que el crecimiento, aleluya. Y la multiplicación. Uno se contenta por crecer. Nosotros debemos querer crecer porque produce satisfacción, produce gozo inefable, no cualquier gozo. Crecer en Dios, madurar en el Señor produce un gozo. Ahora se nos ha puesto un listón. Esa rayita que se ponía en casa, en el marco de la puerta, para expresar nuestra altura, es la misma imagen que está aquí en la Escritura. Dice que Dios nos ha puesto una medida. La estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. El objetivo de tu vida mientras estés en la tierra es alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el propósito más grande que Dios tiene contigo mientras estés en la tierra. Porque para empezar es lo que te va a salvar. Cuando Dios te revisa, me revisa, Él no está buscando a Richard, no está buscando a Andrés, a Pedro, a Juan. Él está buscando a Cristo en ti y en mí. Por eso es que somos salvos. Porque hemos decidido alcanzar la medida de la estatura del único varón, del único hombre que ha sido perfecto, y es nuestro Señor Jesucristo. 14. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Quiero que resaltes o anotes esa palabra, doctrina. Y dice, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, no que te estanques,
no que me estanque, sino que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, para crecer necesitamos la ayuda de otros. Por eso el Señor al principio dice: constituyo a algunos apóstoles, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores. ¿Me está escuchando? Nos necesitamos los unos a los otros para crecer. Voy a adelantarme un poquito. Una de las señales más grandes de inmadurez que alguien puede expresar es cuando dice: yo no necesito asistir a la iglesia, no necesito ir a la iglesia porque mi relación es mía con Dios, Dios conmigo. Niño, eres tan niño que no puedes manejar tus relaciones con aquellos que te sacan la piedra o te ponen la piedra en el zapato, como dicen por allí. Allí es donde Dios quiere vernos creciendo, porque la madurez se expresa en las relaciones. Y cuando en la iglesia usted se da cuenta de que no hay amor, si tú has recibido esa revelación es porque Dios quiere que tú traigas amor. Porque cada persona aquí es niña o niño cuando se hace parte del problema y no de la solución de su comunidad de fe. La madurez se expresa en decir: vale, hay este problema, pero yo en vez de ponerme del lado del problema, digo, voy a ponerme del lado de la solución. Eso es madurez. Yo sé que en mi familia falta tal cosa, pero yo voy a trabajar para que eso que falta, eso que es una necesidad, mañana sea un milagro de provisión de parte de Dios. Y lo mejor que podemos hacer es madurar. Si usted quiere amar a Dios y a la iglesia, lo mejor no es que usted esté pendiente de que madure el que está al lado suyo. Madure usted. Dígame, por favor. Madura tú y trae esa madurez cada vez que puedas estar en el cuerpo de Cristo. Allí tú vas a ayudar al inmaduro a madurar, pero no le critiques. Exhórtalo cuando fuere tiempo, háblale, enséñale. Claro que sí, ora por él. Pero el maduro sabe que lo mejor que él puede hacer para que su comunidad sea fuerte es mantenerse él creciendo, ella creciendo. Eso es lo que Dios va a usar para hacer que toda iglesia, toda comunidad de fe pueda influenciar al mundo con poder. Quiero que resalte la palabra doctrina. ¿Qué es doctrina? Escúcheme, ahora mismo hay un montón de gente y de iglesias que dicen que la doctrina no es importante, pero yo quiero que sepa que la doctrina lo es todo. Porque la doctrina te separa. Hay una expresión del mundo que es tan clara que dice que el conocimiento es poder. ¿Lo crees? El conocimiento es poder. ¿Es así? El conocimiento es poder. Doctrina significa, escúchame, enseñanza que se da para la instrucción de alguien. Doctrina es ciencia, es sabiduría. Doctrina son opiniones filosóficas, políticas, religiosas, que sustentadas por un grupo de personas. La doctrina te hace homogéneo, te separa de algo y te hace semejante a algo. La doctrina te separa. Los cristianos tenemos ciencia, tenemos sabiduría, tenemos idea y tenemos opiniones acerca de todos los temas de la vida. ¿Por qué? Porque Cristo tiene su doctrina. El Señor tiene su forma de pensar. La Biblia habla de la mente de Cristo. Usted y yo maduramos cuando ya no andamos con la doctrina que aprendimos de nuestros padres.
ni la que nos enseñó la vida, no, sino que ahora vivimos la doctrina de Cristo. Usted madura en la medida en que, escúcheme esto, conoce, entiende, practica y hace suya la doctrina de Cristo, que es la mente. ¿Sabe que el término eclesia está relacionado con transmisión de ideas? Cuando el Señor en Mateo capítulo 16 dijo, sobre esta roca fundaré mi eclesia, mi iglesia, Él estaba diciendo que ya habían otras iglesias. Había mucha gente, de hecho había muchos maestros en Israel que se reunían y tenían muchos seguidores, muchos seguidores. ¿Y qué hacía ese maestro de Israel? Tenía su iglesia. El término iglesia es un término político. Lo que quiero decir es que ese líder transmitía su mente a sus seguidores. ¿Me estás siguiendo lo que te estoy diciendo? Estoy hablando cosas poderosas hoy. Y cuando el Señor dice, yo voy a tener mi iglesia, lo que está diciendo es, yo voy a tener mis seguidores que van a recibir mi mente y van a dejar de pensar como piensan otros y van a pensar como pienso yo. Eso es tener la mente de Cristo. Por eso Pablo llegó a decir esto, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Sabe qué significa eso? Ya no hablo yo. Ya no decido yo. Ya no camino yo. Ya no elijo yo. Porque Cristo vive en mí. Aleluya. ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo? Pablo dijo, sí, para que viva la mente de Cristo a través de mí, mi mente tiene que morir. Wow, esto está tremendo. Y dice Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Aleluya. Aleluya. Cuando una persona adquiere madurez, te lo voy a decir de otra manera. Una persona madura cuando entiende que ya no es importante su opinión, sino que lo que es realmente importante es la opinión de Cristo. Wow. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Un cristiano madura cuando dice, ya no opino yo, mas Cristo opina a través de mí. Hay tantos temas controversiales ahora mismo y la iglesia tiene que tener respuesta para esos temas. Y en cada momento y en muchas conversaciones, porque gracias al Señor hay muchos cristianos maduros también. Gracias al Señor por eso. Pero también uno percibe mucha inmadurez en el pueblo. Porque cuando estamos hablando, cuando se habla de algún tema, la persona es capaz de decir algo así, escúcheme. La Biblia dice tal cosa, pero yo opino, y suavizan la opinión de la Biblia. Eres un niño. No tienes la mente de Cristo. Por eso es que muchas veces se nos acusa de radicales. Pero es que nosotros solamente tenemos una autoridad en nuestra vida, la autoridad de la palabra de Dios. Y cuando entonces usted va a ser, cuando usted madura en Cristo, usted es catalogado como un radical, que también se le atribuyen otras cosas, ¿no? Se dice intolerante. ¿Ha escuchado esa expresión? Porque cuando te preguntan acerca de un tema controversial, el maduro dice, la Escritura dice. La Escritura dice, la Biblia enseña. Y ya no importa tanto lo que opina la persona, porque él ha muerto a su opinión.
Ya no opina él, Cristo opina a través de él. Y por mucha afinidad que haya tenido con una determinada forma de pensar y de actuar, el que ha madurado dice, sí, mira, yo reconozco que esto es rico, es divertido, es entretenido hacer esto, pero la Biblia dice que si yo practico eso, seré destituido de la gloria de Dios. Y como yo amo al Señor más que a lo que practicaba, yo lo he dejado atrás. Eso es madurez. Madurez es dejar que Cristo viva a través de mí, a través de ti. ¿Alguien dice amén? Cristianos que tenemos mucho tiempo en el Señor, pero no tenemos una opinión firme acerca de, por ejemplo, la muerte. Hay cristianos que todavía le temen a la muerte. ¿Conoce alguno? ¡Wow! Si el apóstol Pablo decía, mejor es ir a la presencia del Señor, porque con Cristo estoy mucho mejor. Ay, no me quiero morir. Tengo miedo a la muerte. Si Cristo vino a darnos vida eterna, aleluya. Dios mío, los veo como serios. Pero hay otros temas que también son muy controversiales. Vida después de la vida, política, religión. Y mira estos temas: aborto, ideología de género, homosexualidad, hipersexualidad, eutanasia, adicciones, alcohol, drogas. Adicciones químicas, no químicas, la guerra, el dinero, la música, el sexo, ateísmo, pornografía, prostitución. Tantos temas controversiales. ¿Y sabe por qué son controversiales? Porque la Biblia dice que la iglesia tiene la mente de Cristo. Y eso nos lleva, como dice la Escritura, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia ha recibido una profecía que en estos últimos tiempos a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. ¿Y por qué en el mundo hay controversia con estos temas? Porque cuando alguien que tiene la mente de Cristo es consultado sobre estos temas, desafina, desentona. Porque no anda como un loro repitiendo lo que dice el mundo. Él habla lo que Dios habla, aleluya. Él opina lo que Dios opina. ¿Por qué? Porque ha madurado. Dios mío santo. El que va alcanzando madurez entra en la profundidad de la doctrina. La doctrina te separa. Sobre todo te separa del mundo. La doctrina es el conocimiento de su palabra, hermanos de Dios. La doctrina te hace vivir como si fueras parte de la iglesia de Cristo. ¿Por qué hay cristianos que no son maduros? Porque no dejan que las palabras de Cristo entren profundamente en su vida. Mira, en Lucas 9:44, a mí me llama la atención esa expresión del Señor. El Señor le dice a sus discípulos: haced que estas palabras penetren en sus oídos. Hagan que la palabra penetre en sus oídos. Porque la palabra es la semilla que producirá el fruto que tiene que madurar. Primera de Pedro 3:15 dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Usted tiene que saber explicar razonablemente por qué sigue a Cristo.
Porque vendrán personas que muy con humildad, vendrán los altivos también, los que quieren hacerte caer en algún argumento, siempre los habrá. Pero habrá personas que te verán y te dirán humildemente, ¿por qué tú sigues a Cristo? O te preguntarán acerca de un tema controversial. Escúchame, y si tú no estás preparado para responder alguna de las cosas que te he mencionado, algunos de los tópicos, temas que te he mencionado, entonces tú necesitas madurar en ese aspecto. Algunos de los que están aquí han escuchado estos términos y a algunos les da temor. Y dicen, yo ese tema no lo toco porque es muy controversial. Pero es que tú no tienes que opinar. Tu opinión no es importante, mi opinión no es importante. La voz más importante es la de Dios, porque el cielo y la tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. Aleluya. La doctrina, aquí voy. La doctrina puede ser leche o puede ser vianda. La doctrina puede ser servida, ahí voy, en un biberón o puede ser servida en una bandeja paisa. ¿Dónde están los colombianos aquí? ¿Sabe lo que es una bandeja paisa? Es una cosa de otro mundo eso. Es un plato así, con una cosa que va. Ahora, lleve esto a lo espiritual. La doctrina puede ser servida en leche o puede ser servida en una vianda, como dice la Escritura, en un plato. ¿Qué está recibiendo usted ahora? Ponle a un niño un plato de una comida bien sólida, con bastantes vegetales que le dan salud, que lo harán crecer, bien equilibrado, proteína, carbohidrato y vegetales. Un plato bien equilibrado. Y ponle un chuche al lado. ¿Qué va a elegir el niño? El chuche. ¿Por qué él elige el chuche? Porque es niño. Aleluya. Es niño. El niño prefiere la experiencia y la gratificación del chuche porque es muy dulce, es suave. Cuando lo come recibe un impacto hormonal en su corazón, en su cuerpo. Recibe esas hormonas del placer. Todos los que comen chuches aquí, levanten la mano. Algunos levantan las dos manos y los pies. Pasa algo, ¿verdad? Se dice que cuando tú comes chocolate, la hormona del placer, la serotonina y la otra, hay dos hormonas allí, fluyen por nuestro cuerpo y nos sentimos como volando. Pero cuando comes ese vegetal bien verde, aquello hasta sabe amargo. Pero dentro te está nutriendo. Te está dando las vitaminas que tú necesitas. Pero al paladar no sabe como el chuche. ¿Y sabe qué hace un niño inmaduro cuando se le sirve un plato equilibrado? Algunos hacen así, ¡blop! Y, aló, ¿cuántos padres aquí habemos? Nuestras hijas, ¡blop! Muchas veces, ¡blop! Nosotros hacíamos el jueguito del avioncito con una cosa, ¿no? Y por ahí el avión se metía debajo de la mesa y salía otro avión y se lo metíamos. Y, ¡blop! Ni engañadas podían comer algo saludable. Así siempre ha habido cristianos. Escúcheme, y yo quiero que usted entienda lo siguiente, lo voy a aclarar de una vez antes de terminar. No es malo ser niños. Todos tenemos que ser niños durante un tiempo. Ya voy a hablar más de esto, y me adelanto. El problema es que queremos seguir siendo niños.
Y eso deshonra a Dios. Eso deshonra a Dios. Porque Dios quiere que crezcamos hasta la medida de la altura del varón perfecto. Diga amén, por favor. Amén. Siempre habrá cristianos que prefieren la lechecita tibia. Siempre habrá cristianos que les gustaría escuchar una predicación que les mantenga en su comodidad, de su zona de confort. Siempre habrá cristianos que no quieren escuchar una predicación que les desafíe a resolver los problemas que tenga que resolver. A la gente hoy en día no le gusta que le hablen temas controversiales, ni que le digan lo que la Biblia dice que debe hacer, porque los incomoda. De hecho, ahora mismo hay iglesias donde no se tocan temas controversiales. De hecho, no aparece la palabra pecado por ninguna parte, para que la gente no se les vaya. Pero si la iglesia no predica la palabra de Dios, ¿qué iglesia es entonces? No es iglesia, por lo menos no la de Cristo. Y la única que irá al cielo y tendrá vida eterna es la iglesia de Cristo. Son iglesias, sí, pero son iglesias de niños, sí, porque los que están al frente solamente le dan lechecita tibia a los bebés. A la hora de, muchos de ellos es que lo dicen abiertamente. Hay muchos predicadores reconocidos que se les pregunta acerca de, oye, pastor, tus prédicas las ven 10, 8, 15 millones de personas, pero tú nunca hablas del pecado, pastor. Y te responden con aquel orgullo, es que aquí no tocamos esos temas porque ofenden a la gente. Discúlpame. Todos los que hemos estado aquí, en algún momento de nuestra vida, hemos ofendido a Dios con nuestro modo de vivir. Algunos todavía ofendemos a Dios y tenemos que resolver muchas cosas. Y que la iglesia sea el lugar donde esa palabra nos exhorta, nos motiva, nos dirige hacia salir de lo que tengamos que salir para que tengamos vida eterna. Si la iglesia hace eso, la iglesia está cumpliendo su trabajo. La iglesia no existe para la comodidad de quienes quieren pertenecer a ella. La iglesia existe para que salgan de las cadenas del pecado y tengan vida eterna.